Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 2 y le venimos a presentar lo que es la tercera práctica, que es medición de presión y temperatura de saturación de la materia de termodinámica. Somos alumnos del tercer B de la carrera TCU Mantenimiento Aeroindustrial. El equipo está conformado por Nicole Hernández Gómez, Jesús Alberto Ramos Pedraza, Leonardo Antonio Barberi López, Ángel Obando de la Cruz y Kevin Giovanni de la Rivas. Bueno, en el índice vamos a ver lo que son los temas de temperatura de saturación, medición de presión y la conclusión a la que llegamos después de esta práctica. Las temperaturas de saturación son aquellas en donde ocurre la ebullición de una sustancia pura. Para una presión de saturación existe un valor de temperatura de saturación y viceversa. Para el agua hay una presión de 101.35 kilopascales de temperatura de saturación, que es un equivalente a 100. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todo líquido tiene un punto de ebullición y a este se le conoce como líquido saturado, o también se le conoce como temperaturas de saturación. A cualquier presión le corresponde un punto de ebullición y así bien se le conoce como temperatura de saturación. Los cambios de fase en la industria son bastante comunes. Por ejemplo, en la función de hierro, las temperaturas de saturación y de presión de saturación son comunes en los procesos industriales, como en la metalúrgica o en la industria de alimentos. Ahí se puede observar en la imagen que la temperatura de saturación aumenta y también incrementa la presión. Vamos a seguir con un poquito más a fondo, una explicación más a fondo sobre el tema. La temperatura de saturación, como pueden ver en el número 1, es la temperatura a la cual una sustancia pura cambia de fase. En este caso, por ejemplo, la temperatura de saturación sería cuando pasa de líquido a gaseoso, lo que conocemos como temperatura de ebullición. En realidad sería la temperatura de saturación. Presión de saturación. La presión de vapor, o más comúnmente presión de saturación, es la presión a la que cada temperatura, ya sea líquida y vapor, se encuentran en su equilibrio. Su valor es independiente de la cantidad de líquido y vapor presentes mientras existan. En la situación de equilibrio, las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor saturado. El cálculo de la presión se realiza mediante la fórmula que se muestra a continuación, que es presión de vapor del disolvente puro menos presión del vapor de la solución entre presión del vapor del disolvente puro es igual a mol del soluto entre mol del soluto más mol del disolvente. Influencia de la temperatura. La presión del vapor en los líquidos crece rápidamente al aumentar la temperatura. Así como cuando la presión del vapor es igual a 1 atmósfera, el líquido se encuentra en su punto de ebullición, ya que el vapor, al vencer la presión exterior, se puede formar en toda la masa del líquido y no solo en la superficie. La relación entre la temperatura y la presión del vapor saturado de las sustancias no es una línea recta. En otras palabras, si se duplica la temperatura, no es necesario o necesariamente que se duplicará la presión, pero si se cumplirá siempre que cada valor de temperatura habrá un valor fijo de presión de vapor saturado para cada líquido. La explicación de este fenómeno se basa en el fenómeno de la energía de las moléculas al calentarse. Cuando un líquido se calienta, estamos suministrando la energía. Esta energía se traduce en aumento de velocidad de las moléculas que lo componen, lo que a su vez significa que los choques entre cada
serán más frecuentes y violentos. Es fácil darse cuenta entonces que la cantidad de moléculas que alcanzan superficie, velocidad para pasar al estado de gaseoso será mucho mayor y por lo tanto mayor también la presión. Expresiones para relacionarla con la temperatura. La regla de las fases establece que la presión del vapor de un líquido puro es función única de la temperatura de saturación, pues la presión de vapor en la mayoría de los casos se puede expresar como PVP es igual a F por T. La presión del vapor de un líquido se relaciona con la temperatura por medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Sin embargo, existen muchas ecuaciones que estudian esta propiedad de los fluidos, pero de todas maneras estas ecuaciones pueden referirse a la ecuación de Clapeyron. Ln por P2 entre P1 es igual a dH entre R, vaporización por 1 entre T1 menos 1 entre T2. Esta ecuación mediante pasos matemáticos puede convertirse en ln PVP es igual a A más B entre T. Se debe tener en cuenta que esta ecuación no es aplicable a temperaturas inferiores al punto de ebullición normal. Uso de la presión de vapor. Las plantas productoras de petroquímicos y refinerías requieren de muchos servicios como vapor de agua, enfriamiento, servicios y procesos. Aire de instrumentos, energía eléctrica. Para ellos estas plantas necesitan grandes sistemas de transformación de energía y red de distribución de varios kilómetros en los cuales se incurre en pérdidas de energía. El control de la presión y la temperatura en las redes de distribución de vapor es sumamente importante, ya que excesos de presión pueden causar un desgaste más acelerado de la tubería, y aparte de esto se puede generar muchas pérdidas de energía, lo cual no es conveniente para un proceso en el cual se está tratando de aprovechar la energía al máximo. Y la presión de saturación es entonces la presión a la cual una sustancia pura cambia de fase. Lo que sucede en realidad es que estos dos conceptos, ¿no es cierto?, la temperatura de saturación y la presión de saturación, en realidad están relacionados. ¿Ya? ¿Por qué están relacionados? Porque en el fondo una sustancia determinada tiene una temperatura de saturación que ocurre a una determinada presión de saturación, y por otra parte, si yo establezco una condición de presión de saturación, se va a determinar entonces la temperatura de saturación, es como para un lado y para otro.